xtl.tv. Hola amigos, estamos nuevamente en un programa más de La Disidencia y como cada semana me acompaña mi amigo y hermano Octavio Catalán. Muy buenas tardes, días o en la hora que nos vean, nos reciban en su espacio y en su tiempo. Un gusto estar una semana más con ustedes. Y tenemos como invitada nuevamente, que nos hace el honor de acompañarnos, nuestra querida amiga Margaret Moreno. Muchas gracias, Luis Berman, Octavio Catalán, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, pues un programa más. Muchas gracias, Margaret. Y bueno, pues para comenzar este programa y para abrir bocado, tenemos que comenzar con esta nota que ha dado de mucho de qué hablar, que es el tema de los expresidentes, el juicio a los expresidentes y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya dio esta resolución, replanteó la pregunta. Cómo es que se va a hacer en la consulta ciudadana y pues no sé, ¿qué podemos comentar al respecto, Octavio, Margaret? ¿Quién quiere empezar? Arrancamos con el tema de la corte, ¿no? Adelante. Ale, ¿quieres? Bueno, sí, claro que sí. Pues mira, a mí me parece una simulación y una utilización de la democracia en todo el sentido de la palabra. No procura justicia, más bien procura una contienda electoral. Y a mí me gustaría dividirlo para explicarlo un poco, como en tres partes. La primera, que la ley no se consulta, ¿no? Que claro. Fue algo que se mencionó muchísimo. La segunda, que es definitivamente una contienda electoral. Y la tercera parte que me gustaría que analizáramos también es cómo queda parada la Suprema Corte de Justicia después de esto que vimos, ¿no? Y bueno, como primer parte, pues se hace una consulta sobre algo que está justamente en la ley, no se tendría por qué consultar, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, a ver, es que si hay un delito, si hay pruebas, si el presidente ha venido diciendo una y otra vez que hay causas penales contra un expresidente, pues ¿por qué no abren las averiguaciones previas? ¿Por qué no van y hacen las denuncias? ¿Por qué no está echado a andar la maquinaria del Estado en contra de estos expresidentes? Si es que hay actos, elementos. Si hay elementos, si hay hechos, si hay pruebas para ir a la justicia. Pero imagínate, yo escuchaba hace un ratito a un compadre tuyo tuitero y facebookero, decía, a ver, si una señora la acaban de asaltar y llega y yo soy policía y te dicen, oye, ayúdame, me acaban de robar la bolsa, pareja, ¿qué opina? Vamos a someterlo a consulta. Espérame, señora, ¿estás segura que la robaron? Oye, ¿estás segura, Margaret, que debemos de proceder? Bueno, a lo mejor hay que consultarlo con un par. Oye, pues es la ley, es la justicia, son hechos. ¿Por qué hacer este show? Bueno, ya hemos dicho en otros programas que este gobierno es el de show tras show tras show y no va a ser la excepción. Claro, y es que en algún momento se le preguntó a Andrés Manuel que cuáles serían los supuestos delitos por los que se perseguiría, ¿no? Y entonces va desde que Salinas por el fraude electoral, a Zedillo por lo del Fobaproa y si acaso lo de Acteal, luego está con Fox por los amigos de Fox, con Calderón por la guerra contra el narcotráfico y Peña Nieto, pues obviamente, digo, ahí sí, para que veas ahí bastante de dónde escarbarle, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que muchos de estos supuestos delitos que él está planteando, uno, ni siquiera lo son, dos, los que acaso son, ya prescribieron. Entonces, ese es el tema importante aquí, ¿no? Tendríamos que destacar con lo que estás diciendo la participación de Lili Telles en el pleno del Senado de la República, uh-huh, donde todos los senadores están con sus carteles diciendo juicio a Peña, juicio a Calderón, juicio a Fox, y le dice Lili, a ver, tráiganlos, está padrísimo, pónganlos aquí junto a mí. Dice, vamos a hacerlo. Dice, Martí Batres, ¿no que ya habías hecho una denuncia?
¿Dónde está? ¿No? Exacto. ¿Dónde está corriendo? ¿Cuáles han sido los avances? Pero dice algo todavía más importante, Lili Telles. Oye, esto es un show. O sea, si quisieran ejecutar la justicia, no tendríamos que esperar una consulta. O sea, al final del día es otro mecanismo para que López Obrador se reitere en las boletas de alguna u otra forma. Por lo cual, me preocupa una cosa. O sea, la Corte se presta a hacerle el caldo gordo al Ejecutivo, en este caso a López Obrador, pero además decía un amigo nuestro, decía Paco Torres Landa, decía, espérame, si tú haces una búsqueda rápida en la Constitución de la palabra política, o sea, nunca está relacionado con las facultades de la Corte. Claro. Y la Corte sale y dice que se asume como un mecanismo que va a cuidar un control de la política y de los mecanismos sociales. ¡Wow! Yo pensé que la Corte era un mecanismo de control constitucional, como dice la Corte, pero otra vez la Corte sale con una lucidez de esas, ya sabes, iluminados, y se ponen facultades metaconstitucionales para decir, espérate, yo también voy a revisar qué está pasando en el país, política y social. No, definitivamente la Corte se doblegó ante este presidencialismo, ¿no? Y finalmente Arturo Saldívar tuvo que dar maromas y maromas para justificar la pregunta que se va a hacer, porque ojo, queda abierta, ni siquiera ya la pregunta que quedó ya no se refiere a los expresidentes, ¿no? Queda abierta a actores políticos pero espérame, en general. Pero espérame, la Corte es un mecanismo de control constitucional, o sea, volvemos al tema. Si la Corte tiene que actuar conforme a derecho, ser el garante de la Constitución, proteger que la Constitución en términos generales sea armónica, judicialmente sea fácilmente de interpretar, ¿de dónde se saca la Corte esto de actores políticos? O sea, lo cual me imagino que después va a tener que sacar otra resolución donde diga, lo que quisimos decir con el tema de actores políticos se acota a tales temas, ¿no? Claro, o sea, pareciera como que fue nada más hacerle como ahí una revoltura a la pregunta, ya no aparecieron directamente los nombres y apellidos, nada más actores políticos, pero para el caso se le dio, se prestaron al berrinche presidencial, al Poder Ejecutivo, y ellos como el Poder Judicial quedaron, pues, no sé, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se vieron? No, a ver. No, pues doblegados. La Corte estaba puleada, claro, doblegada, pero increíble. Para poder ser unos lacayos horrible, vendieron su dignidad por completo al presidente de la República. Para poder hacerlo, tuvieron que hacer una serie de malabares constitucionales que al gremio completo nos dejó con la boca abierta. Claro. Así es. De hecho, por ejemplo, en el artículo 35, que fue el que mencionó el presidente Andrés Manuel, ahí se menciona que sí se puede hacer la consulta popular, pero también, digo, si revisó bien, por ahí en el tercer punto, se menciona que no se pueden menoscabar los derechos humanos de los individuos, ¿no? En este caso, pues de los expresidentes. Entonces, pues al final... La presunción de inocencia. Presunción de inocencia, ajá, exactamente. Entonces, de todas formas, pues la Corte ahí hizo todo lo posible para cumplir el berrinche presidencial del Poder Ejecutivo, y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, digo, estamos hablando mucho de que si los presidentes, que si los expresidentes, pero ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Que en agosto del 2021 se haga la consulta, y va a tener un costo aproximadamente uno de los... 8,000 millones. 8,000 millones de... O sea, 3 aviones presidenciales. Pero, ojo, como la cuarta transformación es muy austera. A lo mejor, bueno, habría que preguntar si vamos a hacer rifas y rifas y rifas para tener fondos suficientes para hacer las consultas patito, ¿no? Sí. Pero, ojo, aquí viene la triquiñuela electoral. Porque Andrés Manuel va a estar presente otra vez en las boletas, a pesar de que no va a estar su nombre en las boletas. ¿Por qué? Porque van a sacar este tema de que por austeridad no van a querer gastar los 8,000 millones y se van a ir a las boletas para el día 6 de julio. De hecho, Monreal ya lo comentó, ¿no? Tendríamos y sí, tiene toda la jiribilla, obviamente. Ser cuidadosos porque el compromiso era que la consulta no saliera el día de las elecciones. Claro. En cómo quedó la pregunta,
hay todo otro tema de debate, porque de una pregunta que venía con atole con el dedo del señor presidente para su audiencia, hicieron una pregunta que da más flojera que un documental de la BBC de las ballenas apareándose hace 70 años, y eso ahorita podemos entrar, porque creo que le regresan una bola de fuego al presidente con la pregunta. Pero ¿qué les parece si lo hacemos después del corte? Adelante, regresamos, amigos. Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Astele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Astele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Astele.tv nos movemos por ti. Fundación El Pueblito de los Abuelos, institución de asistencia privada y con más de 27 años de servicio. Actualmente estamos atendiendo de manera integral a más de 200 adultos mayores repartidos en nuestros 5 centros. Pero hoy necesitamos de ti. Necesitamos de esa mano amiga para seguir subsistiendo. Nuestra situación financiera nos ha rebasado. Ayúdanos a seguir ayudando. Astele.tv. Astele.tv. Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Astele.tv. Te recordamos que Astele.tv sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv. Es gratis. Astele.tv. Amigos, estamos de vuelta aquí en La Disidencia y bueno, dejemos que siga hablando la libertad. Estábamos platicando fuera de cámaras antes de regresar del corte la pregunta, ¿cómo era previo y cómo quedó redactada? O bueno, medio redactada porque tiene unas faltas ahí garrafales, pero aquí Margaret nos hizo favor de tenerla a la mano. Y Margaret, ¿nos puedes compartir? Es que obvio en todos los equipos de trabajo, Margaret, siempre debe de haber alguien que tenga orden. Alguien que se ponga a estudiar las cosas, bueno. Pero espérame. Antes de ver la redacción, quiero llegar al tema porque ayer también lo escuché de otro gran amigo, importante jurista,
preferiría omitir hoy el nombre. Sí. Pero ayer dijo algo que mencionamos en otro espacio en la semana, hermana. A ver, repitió exactamente las mismas palabras que compartíamos el lunes. La Corte se excedió. Se excedió porque redactarle la pregunta al Ejecutivo otra vez más. Claro. Va mucho más allá de las facultades que tiene la Corte. A ver, si en un amparo en revisión, si en un procedimiento natural, la Corte tuviera la capacidad de enmendarle la plana, por ejemplo, al tribunal cuya sentencia está siendo impugnada, y le dice, oye, la sentencia tiene que venir redactada así, y es más, te la redacto de una vez, pues entonces imagínate la carga de trabajo de la Corte. La Corte nada más se tenía que pronunciar por una cosa: ¿es o no es constitucional la pregunta? Y la pregunta, lo primero que dijo, el tema sí es constitucional, ojo, en términos de la propia normatividad, sí es constitucional. Ya después, cómo venía la pregunta, era una payasada, porque ahora sí, vean el atolazo con el dedo, como venía redactada. Bueno, a ver, AMLO propone el 15 de septiembre la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones? O sea, los malosos, sí, malísimos de este país, los vamos a meter al bote. ¿Quieres que los metamos? O sea, totalmente dirigida, pero además te voy a decir una cosa. Si esta pregunta, tal cual como la leyó Magritte, que es como la había planteado el presidente, hubiera salido a la consulta y así se hubiera ejecutado, y luego metes un procedimiento contra un presidente, pues ya hay una acción claramente violatoria del procedimiento constitucional, claro, en términos penales, donde los expresidentes hubieran dicho, espérate, o sea, ya hay una predisposición de la justicia. Ya se está prejuzgando. Pero con nombres y apellidos, ¿eh? Claro, sí, o sea, deja de haber presunción de inocencia, claro, ¿no? Claro. Pero bueno. ¿Y cómo quedó Magritte? No, espera, porque me va a dar sueño desde el primer párrafo, así vamos a bostezar. A ver, ¿cómo quedó? Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Entonces aquí te pregunto, Espérame. ¿estás de acuerdo o si no? pudiéramos hacer una interacción con el público y les dijéramos, ¿entendieron lo que escucharon? Ahí ya valió madre por completo, pero todavía sigue. No, pero ¿por qué te van a preguntar si estás de acuerdo o no en el marco constitucional y legal? Sí, exacto. Por eso dicen, la ley no está a consulta. Pero repítela por favor, para ver, trataremos de no bostezar una vez poco más. a poquito, ajá, la vamos desmenuzando. A ver, tú me dices, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal? Ilegal, ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Pues sí, ¿no? Pues, de una pregunta que traía así a tolazo político para aventárselo a los olovinos. Pues sí, sí estamos de acuerdo. Pues. Sí, es una pregunta de hueva, leguleya, sin sentido. A ver, pero siguen, porque nuestros magnánimos ministros se pusieron a redactar en serio. Bueno, pero hasta ahí, ajá, o sea, es como, pues claro que estoy de acuerdo, pues es tu trabajo. Porque además es la ley, es lo que es el marco constitucional, es la ley. ¿No? Pues, ajá. sí. Y luego dice, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas. Esclarecimiento, o sea, no vamos a juzgar, vamos a esclarecer. Primero, ¿no? Las decisiones políticas. Las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores. En los años pasados, ojo, por los actores políticos. Pasados puede ser 2020, 2019, o sea, ahí es donde les digo, creo que le regresa una bola de fuego a López, porque en años pasados, son los pasados, o sea, no habla de administraciones pasadas, no habla de sexenios de pasados, 2020 para atrás. Habla de años pasados, y ahí está López, y luego sigue. Años pasados por actores políticos. Actores políticos. Esa es la parte que se modifica. O sea, eso es como lo básico. Gobernadores, diputados, senadores, miembros del gabinete, secretarios de Estado. Pero a ver, yo te pregunto una cosa. Julio Scherer es el consejero jurídico de la presidencia. Julio Scherer tiene una actividad importante y preponderante en la vida política de este país.
¿Julio Scherer es un actor político para efectos de esto? ¿O es un trabajador de la Administración Pública Federal? Ojo, por eso te digo, van a tener que regresar a la corte para decir, por lo que tratamos de decir con actores políticos, porque eso no está en ningún cuerpo normativo y eso no está en la Constitución. Por eso me escandaliza tanto que viniendo de un órgano de protección y de conservación de la Constitución salgan con una payasada de estas en una pregunta de trascendencia de la vida política nacional, cuando además están diciendo, lo atendemos porque la Corte tiene que cuidar la vida política y social, que no sé en qué momento se les ocurrió que ellos tenían que hacer eso cuando ellos son garantes de la Constitución, claro. Salen con esta pregunta, entonces te digo, López Obrador, claro que es un actor político, pero tendríamos que cuidar a todo un círculo de barbajanes que están ahí cercanos a él. ¿Son actores políticos o no son actores políticos? ¿Les pega en términos de que dice en años pasados? Yo creo que sí. Claro. Y luego dice bueno, no todos, pero bueno. Encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Vamos a garantizar justicia y los derechos de las posibles víctimas. O sea, pero ¿estoy de acuerdo en eso, sí o no? O sea, es que volvemos al tema. ¿Qué eso no lo dice la ley? Claro. Y para esto nos vamos a gastar 8,000 millones. A ver, Chairos. No se van a 3 gastar. aviones presidenciales de los que nadie compró boletos para la rifa. O sea, la pregunta es, ¿quieres que la Suprema Corte, que todo el aparato del Estado haga su trabajo? Ahora, pero espérame, la Corte que hizo esta pregunta, que no sé con qué atribuciones, le regresa al Ejecutivo la pregunta que debe de salir a las papeletas sin un ápice de entendimiento para el pópulo. Esa va a ser la que va a juzgar después, va a tener en sus manos los juicios de los expresidentes. O sea, el tema es que el desgaste que hicieron con este tema fue un desgaste de todo el aparato institucional otra vez. O sea, López Obrador no se cansa de desgastar su propio aparato de Estado, o sea, el Ejecutivo. Ahora le avienta la pelota a la Corte y al aparato judicial para desgastar al aparato judicial y entonces debilitar más a las instituciones. No quiero ser apocalíptico, ni estar en la teoría de la conspiración, ni en todas estas mafufadas, pero el debilitamiento de las instituciones es el paso 1 del Foro de Sao Paulo. Sí. Acuérdense, y también ya salió a decir que no todo es jurídico. ¿Sí vieron eso? No. Que no todo es jurídico, que la participación de los ciudadanos es el juicio popular. Bueno, si es así... Claro, porque si los ciudadanos y 100,000 mexicanos ya no quieren que esté él en el poder y se manifiestan en la plaza pública y además las encuestas ya no le favorecen, no importa lo que haya sucedido en una votación donde ganó con 30 millones de votos. Él deja el poder y se iba a Palenque, Chiapas, ¿no? Pero luego dijo, ¿qué creen? Que siempre no. Que siempre no, que fue otra vez un poquito de atole con el dedo. Yo la verdad es que no entiendo cómo desgasta una y otra vez. Mira, es que son dos cosas ahí importantes. Una, el tema de, como no tiene otra cosa que decir de manera positiva de su gobierno, no ha hecho nada en este país de beneficio, pues tiene que recurrir a este tipo de cosas para dar algo de qué hablar y que la gente de alguna manera siga dándole este apoyo, ¿no? Porque la gente obviamente que está con él no entiende la pregunta, lo que está sucediendo y no le interesa. O sea, el tema es que aquí ya les metió en la cabeza que es contra los expresidentes y la gente va a votar por eso. Esa es una. Dos, permítame. Dos, y el tema importante aquí es que si esta resolución sigue el camino, eventualmente también le va a pegar a López Obrador y a toda la gente que está alrededor de él. Es decir, vamos a suponer que esto ya es un hecho. Y dentro de 6 años que entre otro presidente y se haga una investigación de este sexenio, bajo estas circunstancias que dice actores políticos y hechos del pasado y etcétera, mira que hay de dónde rascarle. Oye, pues ahí tenemos a Bartlett, a Zoe Robledo, a Guevara, a ¿quién te gusta? Tú, pero ¿te gustaría que después de esta redacción de la Corte, doña Florero, doña Sánchez Cordero, le diga al presidente, oye, aguas,
Porque así como viene, mejor mejor pongamos las barbas a remojar. Te puede tocar un llegue. Bueno, esperemos que doña Florera, doña Sánchez Cordero. Que no hagas comentarios misóginos. No, discúlpenme. Bueno, entrando ya casi al final de este bloque, con un afectuoso saludo, como siempre, con el cariño de siempre, al titular de la UIF, a quien le mandamos un fuerte abrazo, nosotros y todos los colaboradores del canal, no nos persigan. Santiago Nieto. Y Santiago Nieto hizo una declaración increíble. ¿Por qué no te la avientas un poquito? Pues bueno, lo más importante de esto que nos comenta Santiago Nieto es que no se le puede hacer juicio político a todos los expresidentes que nos había mencionado Andrés Manuel López Obrador. O sea, porque... espérame, alguien del gabinete otra vez diciéndole, señor presidente, ¿qué cree? ¿Que su consulta así como la sacó? No jalaba, pero porque en muchos de los casos ya prescribieron, pues porque tienen más de 10 años. Nada más se podría juzgar a Felipe Calderón y a Peña Nieto. Si acaso. Así lo dijo, encontrara. Si acaso. Si acaso se les encontrara. Yo creo que, pues, por ejemplo, en el sexenio pasado sí hay como muchos temas, ¿no? Vean la ponencia de Lili Téllez en el Senado. No tiene desperdicio, porque le dice a los morenos, le dice, pero no nos hagamos tontos. Sabemos que el pacto de impunidad con Peña no se va a romper. Entonces, ¿para qué le venden cuentos a la gente? O sea, es un poquito por donde va. A ver, Santiago Nieto ya dijo, no jala con Fox, solo jalaría con Peña. Bueno, obviamente no jala con Salinas, no jala con Zedillo, al que no toca ni con el pétalo de una palabra en las mañaneras, no jala con Fox, solamente jalaría con Calderón y con Peña. Y luego Lili Téllez dice, espérame, con el PRI ni se metan, porque es parte del pacto de impunidad, ¿no? Sí. Entonces, pues yo no sé hacia dónde va. A ver, ¿qué más nos traías preparado de Santiago Nieto? Pero bueno, a ver, por ejemplo, también, por ejemplo, veía una entrevista en donde le preguntan a Santiago Nieto sobre el caso, si vamos a investigar a los actores políticos, lo que mencionaban un poquito hace un momento, ¿hasta qué alcance podría llegarle a Andrés Manuel López Obrador con, por ejemplo, el caso de su hermano Pío? Veía yo en una entrevista que le preguntan acerca de Pío y dice, sí, se está investigando. Bueno. Oye, Lord Santiago, okay. Lord Santiago Nieto, espero no te molestes, pero invitamos a nuestra amable audiencia a que monten carpas cerquita de donde pusieron los servidores de la nación estas consultas para ver si queremos enjuiciar a los expresidentes, pues a ver si queremos que se enjuicie a Pío, ¿no? Estaría muy bueno, entonces invitamos a nuestra amable audiencia a hacer una disidencia no controlada y salgan a molestar un poquito a López Obrador. Así es, y bueno, ahorita nos están pidiendo ya a nuestra producción un corte y volvemos, amigos. Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Astele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Astele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Astele.tv nos movemos por ti. Fundación El Pueblito de los Abuelos, institución de asistencia privada y con más de 27 años de servicio. Actualmente estamos atendiendo de manera integral a más de 200 adultos mayores repartidos en nuestros 5 centros. Pero hoy necesitamos de ti. Necesitamos de esa mano amiga para seguir subsistiendo. Nuestra situación financiera nos ha rebasado. Ayúdanos a seguir ayudando.
Astele.tv. Astele.tv. Hoy más que nunca, Quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar. Con las personas que nos hacen sonreír. Y ser felices. Tu familia. juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Hasta el TV más más simple. Te recordamos que Astele TV sigue su programación diaria, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv. ¡Es gratis! Astele.tv. Amigos, estamos de regreso y siempre los mejores comentarios se van en los cortes. Y bueno, estábamos ya nada más para rematar este bloque. Queríamos hacer la remembranza de lo que dijo López en estos días, porque no tiene desperdicio y por cierto es parte de la videocolumna del día de ayer de Luis Berman, no se la pierdan en su canal. ¿Qué decía Margaret? Pues ayer nos comentaba, dice así textual, acuérdense que no todo es juicio, lo más importante es la participación y el juicio ciudadano. Todo es legal. Eso es una primera instancia. Se fijan en cosas, sin importancia. Es el López de siempre. Es el López donde no obstante ya es el presidente, juró respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Dice, no todos son leyes. Es más, creo que llegué borracho a jurar ese día, el 1 de diciembre. No sé de qué. No me hagan caso. A ver, ¿se acuerdan del juicio del Encino? Olvídenlo. ¿Te acuerdan que me iban a desaforar por no cumplir una ley? ¿Qué más da? Una ley por aquí, una ley por allá. Las leyes no sirven. El chiste es lo que dice el pueblo bueno. El pueblo bueno. Bueno, si fuera así, yo no me imagino cómo estaríamos con Taibo que quiere fusilar a todos los conservadores y Martín Moreno que quiere quemar vivos a todos los Pero ojo, Martín Moreno se disculpó. ¿Se pueden imaginar qué selva? Martín Moreno dijo, tuve un exabrupto, yo me disculpo, y el presidente... No, y que se tomó que fue fuera de contexto, ¿no? También, Claro, pero el que estaba hablando de sus novelas históricas, y entonces hizo una remembranza a la Inquisición y demás, pero dijo, a ver, de todos modos, aunque se hubiera sacado de contexto, yo me disculpo. ¿Y el presidente cuándo se va a disculpar? De todas las atrocidades que lleva, ¿no? Claro. De todas las atrocidades, como el rumbo económico que lleva este país. De cual, claro, teníamos que hablar el día de hoy. Luis. Pues resulta que evidentemente ante este panorama, pues nada alentador que seguimos viviendo a raíz de la pandemia, pues principalmente ha pegado en el tema económico, y no nada más a nuestro país, sino de manera mundial. Y Agustín Carstens, ex gobernador del Banco de México, hizo algunas declaraciones al respecto y coincidió con varios colegas de él y decían, bueno, es que esta situación de la pandemia, al ser también incierta, por lo menos se espera que dure esta crisis económica de 6 años hasta 10 quizá, o sea, va a tomar todavía una década quizá en que medio el mundo se empiece a estabilizar, ¿no? Obviamente dieron sus razones, todo lo que está sucediendo y lo que está sacudiendo al mundo, y él decía, esa frase fue la que quizá fue la que hizo más retumbar, que se espera que varios países se puedan declarar en bancarrota, así tal cual lo dijo, cosa que
si nos ponemos a ver un poquito, pues tiene todo el sentido, ¿no? Repito, mientras siga esta incertidumbre, mientras no haya vacuna, mientras siga esta situación que nadie sabe para dónde va y cuándo va a parar, pues es lógico, siento que es muy lógico lo que menciona Carstens y lo que menciona con todos estos colegas. ¿Por qué no contextualizas al público? Ajá. Porque a lo mejor alguien se quedó que nuestro héroe, el Botija, hoy el gordito santo de todos los bancos, bueno, pues antes era nuestro secretario de Hacienda, ¿no? Y estuvo ahí sentado un poquito en la silla grandota, porque para él debe ser muy grande, del Banco de México. Pero no es un tema menor. ¿Dónde está sentado hoy Agustín Carstens, que ya fuera de broma, es quizá uno de los economistas más respetables, no solamente de México, sino de América Latina, y hoy el mundo le reconoce una autoridad en materia económica y por eso está donde está? ¿Por qué no contextualizamos quién es hoy Agustín Carstens y por qué el peso fuera de su persona de lo que dice? No, adelante, Octavio, en este sentido. Bueno, él ahora ocupa el cargo de gerente general de Banco de Pagos Internacionales, y esto lo mencionó en la 13ª reunión de Santander, donde se reunieron varios banqueros a nivel internacional. Y bueno, sí, así fue como lo mencionas. Dijo que a pesar de que los bancos centrales y los gobiernos han hecho algunas, pues, ¿cómo se le puede llamar? Algunas acciones para mitigar un poco esta crisis derivada de la pandemia, aún así se prevén unas crisis y bancarrotas en todo el mundo. Así es. O sea, nuestro robusto figurín se sentó con los banqueros de todo el mundo y les dijo: señores, cuidado. Se viene fuerte. Está feo, de 6 a 10 años, esto no va a mejorar. Pero espérame, Agustín Carstens sabe lo que es, por ejemplo, una crisis a nivel nacional, una crisis regional, una crisis mundial, a nivel continente. Él ya estuvo al frente de instituciones, por ejemplo, en la crisis de la subprime en 2008-2009. O sea, no es un improvisado. Sabe de lo que está hablando, y tampoco es un sujeto que le apueste a las cucharadas keynesianas donde dice el Estado es el motor de la economía, como todavía cabecita de pañal piensa, ¿no? O sea, ojo, es un sujeto perfectamente consciente de las funciones del Estado y hasta dónde da la dinámica social y la dinámica empresarial para sacar adelante a las naciones, y le está diciendo al banco, a los banqueros del mundo, que los banqueros son los que tenemos que tener cuidado con esto. Son los que tienen las tasas de interés, claro. Son los que ponen los préstamos para que los changarros y para que las grandes empresas tengan fluidez y haya dinero para pagar para que haya capital de trabajo, para sueldos, para maquinaria, para etcétera, para echar a andar la economía. Ahí sí se echa a andar la economía. Y que el gordito haya salido a decir: aguas, de 6 a 10 años esto va a estar duro. Cuido las manos porque me pueden botanear en redes sociales. Ahora, fíjate, eso generalizó de 6 a 10 años mundial. Quiere decir que nuestro país... Pero ahí viene lo bueno. Quiere decir que nuestro país todavía le va a tomar un poquito más de tiempo. Y entonces, ante estas declaraciones de Agustín Carstens, le preguntan a Andrés Manuel en la mañanera qué opina al respecto. Y entonces él dice: no, pues es que seguro... Se refería a Agustín Carstens al mundo, ¿no? O sea, ¿y México dónde está? ¿No? México no pinta. No. A otro mundo. Al mundo donde vive Agustín, que debe ser un mundo muy grande. No creo que haya sido un mundo donde esté Pero México. Como ya he dicho en anteriores ocasiones, como Andrés Manuel gobierna en este país que solo vive en su cabeza, que es Pendejistán. Entonces yo creo que por eso él cree que todo esto que comentaron estos expertos en economía, pues no le va a afectar a ese país que solo vive en su cabeza, es decir, donde todo está bien. Amigable, croquetero, amigo Chairo, vivas en Pendejistán o en Amlolandia, no te preocupes, a ti no te va a pegar esta crisis mundial de la que todo el mundo habla, porque nosotros vivimos en otro lugar. Pero fíjense que no ha sido el único comentario de algún organismo. También
Comentaba Alicia Bárcenas, ella es la secretaria ejecutiva de la CEPAL. En un estudio que hicieron para la economía de América Latina y el Caribe, donde también se menciona que va a haber un decrecimiento del 9% para nuestro país, para México, en lo que resta de este año. Claro. O sea, no nada más lo menciona... Por ejemplo, en este caso, esta semana se mencionó porque estuvo Carstens, pero no es el único comentario ni el único estudio que se ha hecho. Pero nuestra varita de nardo, Agustín Carstens, decía, esperen, decía nuestra varita de nardo, los países que tengan más sólidas sus instituciones seguramente van a superar esto. Por eso, con una institución sólida donde desaparece el Fonden, nos llevamos al baile 109 fideicomisos, le pegamos a la Corte por un lado, le pegamos a los órganos autónomos por el otro, esperamos, nada más es cuestión de esperar tantito a que el Banco de México también tenga renovación de sus órganos directivos y no duden que le va a querer meter mano a la impresión de billetes, etcétera, etcétera. O sea, es que en Pendejistán esas cosas se pueden hacer. Sí, claro, es que entonces, sí se puede. Y vamos a salir más rápido adelante, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante sería pues que se trataran políticas económicas, ¿no? Algunos instrumentos para poder sobrellevar esta crisis que es inevitable. Ya hemos visto que muchos negocios, ahora que estamos saliendo un poquito ahí a restaurantes y todo esto, yo veo que hay restaurantes que ya quebraron, que ya no están. Pero espérate, porque así como vemos las cosas y antes de irnos a un corte, esta reactivación económica yo creo que pende de un hilo, porque están ya platicando con seriedad si vamos a regresar a un semáforo rojo. O sea que los que habían saltado la tablita, otra vez va a estar sus negocios en alfileres. Y fíjate, ya nada más para cerrar antes de irnos a corte. Alemania, por ejemplo, ante esta situación y esta perspectiva de entre 6 y 10 años, decía, si no mal recuerdo, hace una semana, que ellos tenían una expectativa de crecimiento, cuando mucho, del 4.6%, quizá. Alemania, siendo muy realistas, de las economías más estables del mundo. Y Andrés Manuel dice que... Le vamos a tener que dedicar todo un programa al análisis económico de lo que viene y de las políticas, pero tenemos que irnos a un corte, como nos lo marca producción, y regresamos. Tocamos otra vez este tema. Regresamos. Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Astele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Astele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Astele.tv nos movemos por ti. Fundación El Pueblito de los Abuelos, institución de asistencia privada y con más de 27 años de servicio. Actualmente estamos atendiendo de manera integral a más de 200 adultos mayores repartidos en nuestros 5 centros. Pero hoy necesitamos de ti. Necesitamos de esa mano amiga para seguir subsistiendo. Nuestra situación financiera nos ha rebasado. Ayúdanos a seguir ayudando. Astele.tv. Astele.tv. Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos.
Aprovechar este tiempo para estar. Con las personas que nos hacen sonreír. Y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante, cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Hasta el TV más simple. Te recordamos que Astele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv. ¡Es gratis! Astele.tv. Amigos, estamos de regreso en la disidencia. Y bueno, retomando un poco del bloque anterior y toda esta situación de la crisis económica y demás, el último comentario yo decía que una de las economías más sólidas, más fuertes, Alemania, ellos tenían una perspectiva de crecimiento quizá por ahí del 4.6%. Y esto lo comentaba con Margaret en el corte, durante el corte. Esto es el peor escenario, es decir, el mejor escenario más bien. Tienen un rango, digamos, un margen en donde miden quizá el crecimiento, ¿no? Y entonces el mejor escenario es el 4.6% Alemania. Y Andrés Manuel López Obrador dice que no, que él más o menos tiene una idea de crecer por ahí del 4.8, ¿no? O sea, que sigue echándole ganitas, 4.8 sí va a crecer México. Entonces, esto nos deja ver precisamente lo que ya hemos comentado en anteriores ocasiones, ¿no? Esta idea que tiene en su cabeza una realidad, viven una realidad alterna, o sea... realmente no hay alguien en el equipo que le diga, señor presidente, bájale tantito 3 rayitas porque, o sea, brother, está mal, brother, ¿no? A ver, no hubo nadie en el equipo de trabajo que le dijera, se va a dirigir al concierto de las naciones en las Naciones Unidas. Por favor, no mencione a Mussolini. No hubo un Marcelo Ebrard, no hubo un Juan Ramón de la Fuente, no hubo nadie que se atreviera a decirle, le está cagando un poquito. Aguas. No, o sea, si en una cosa tan relevante como dirigirte al mundo en la Asamblea de las Naciones Unidas, en el marco de su aniversario, ¿tú crees que para un tema menor, que es la política económica, ¿tú crees que alguien le va a llegar a decir, señor presidente, ¿está usted hecho un tarado? Pues claro que no, hombre. A ver, yo de verdad, ¿te acuerdas de la pobre cara de Ricardo Herrera cuando lo hacen secretario de Hacienda? Sí, y hay una donde hasta se agarra la frente así de... Así, ¿en qué momento, cabrón? Pues ahí están los resultados de tener un PLL, hombre. Y ojo, con todo y todo, creo que Ricardo, cuate Herrera, sí es... ¿Cómo se llama? El secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda. Arturo Herrera. Aun cuando Arturo Herrera ha hecho su mejor esfuerzo, o sea, yo creo que aún a pesar de AMLO, Herrera ha hecho un trabajo, dentro de lo que cabe, decoroso. Yo creo que es bien complicado tener un jefe tan necio, tan obsoleto en sus ideas, tan lejos de la realidad en política económica, tan inculto, francamente inculto, o sea, porque puede ser que lea libros de historia de los que además le escribe su mujer, porque una historia un poco alejada, que a lo mejor lo alejada de la realidad y de la verdad histórica, pero digamos que lee un poco y que le da para salir a chorear a la gente en las mañanas, pero de economía no sabe. No tienen idea. Cuando en lugar de ir a inaugurar la planta de BMW en Aguascalientes, en San Luis Potosí,
va y nos dice que la economía que mueve a México es la del trapiche, pues nos damos cuenta que este pobre señor vive en las cavernas y por eso encuentran mamuts en el aeropuerto, hombre, le puede pasar todo a este pobre viejo. Y la verdad es que la parte económica, la parte de cómo vamos a salir, pues sin duda está ligada como país a lo que pasa en Estados Unidos. Así es. ¿Qué pasa en Estados Unidos en este momento? Pues es también algo complicado porque ya vienen las elecciones, estamos a nada, ¿no? Es el próximo 3 de noviembre y bueno, retomando un poco lo que ha venido sucediendo, Trump es Trump, ¿no? O sea, y resulta que a raíz también de que sucede esto de la crisis de salud de la pandemia, él, igual que cierto personaje, se resistía a usar cubrebocas, hacía caso omiso de todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por poner demás, ¿no? un ejemplo hipotético como Donald Obrador. Donald Obrador. Okay. O Andrés Trump, ¿no? Ándale. Juan Trump. Y entonces, recién hace un par de semanas o menos, le diagnostican positivo a Donald Trump por COVID. Se viene el próximo debate y entonces, entra a tratamiento, ¿no? Un tratamiento que, según leí, alrededor de $100,000 costó sacarlo rápido, ¿no? O sea, todo su equipo del estado de Estados Unidos en cuanto a salud lo sacó rapidísimo. Supuestamente ya está fuera de peligro, o por lo menos no ha tenido más síntomas. ¿Por qué? Porque sigue el debate, el próximo debate que es, si no estoy mal en fechas, el próximo 15 de octubre, que sería el último en el estado de Florida. Y entonces, dadas las circunstancias, con este contexto, deciden hacerlo de manera virtual. Y entonces entrevistan a Donald Trump y le preguntan que si va a aceptarlo, ¿no? Hacer de manera virtual. Y él, así con todas las palabras, dijo: yo no voy a perder mi tiempo de manera virtual. O se hace presencial o no participo, ¿no? Entonces, así la situación con Donald Trump. Y después del ejemplo del último debate, pues hay que evaluar una cosa. ¿Quién va a moderar ese debate? Porque quien modere, lleva todas las de perder. Callar al presidente de los Estados Unidos cuando no se puede debatir con él, cuando no se puede tener un diálogo, cuando es un presidente que supongamos que, como cierto presidente tropical, no se ajusta a las reglas y le dicen: es que esta es la ley. Dice: pero me vale gorro la ley. Y es que estas son las normas del debate, pero me vale gorro el debate. Y habla y habla y habla. Y no hay quien le apague el micrófono. O sea, ¿qué moderador va a llevar un segundo debate? O sea, desesperó a Biden en el pasado hasta el grado que le dijo: ya cállate, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto un segundo debate sea viable, tanto para Biden, que no tiene condiciones de debate, para Trump, que debatir no le importa. Él va a dar un discurso como el de las mañaneras. Como Trump lo sabe hacer. Entonces, es muy complicado lo que viene para Estados Unidos, porque si el electorado norteamericano en este refrendo al que sale Donald Trump no tiene elementos, y Biden, pues digamos en el pasado debate, pues salió a defenderse, pero creo que no le ha ido tan mal en las encuestas. Se puede cerrar. Este posible debate podría darle un diferenciador al votante, más siendo un debate en Miami, ¿no? Es justamente lo que yo iba a preguntar. Con tan poco tiempo que falta ya para las elecciones, ¿qué tanto podría ser la diferencia entre hacer o no el debate? Es lo que te iba a preguntar. ¿Crees que si haya como ahí una pequeña diferencia? Yo creo que como mexicanos tenemos la mala costumbre o el mal hábito o una herencia perversa de un voto corporativo, ¿no? De un voto sujeto a las dádivas, de un voto, pues sí, sujeto a todos estos esquemas de subsidios. Condicionado, ¿no? Y clientelar, Uh-huh. ¿no? Clientelar de las izquierdas, de las derechas y de todos los que han detentado el poder, que han sabido lo que es tener esquemas clientelares. Claro. Ahora, quitando ese vicio con el que el latinoamericano y concretamente el mexicano ve una elección, yo sí creo que puede haber últimas acciones como este debate
que ante un público medianamente más informado, no crean que el norteamericano promedio es un comelibros, eso tampoco es verdad, pero yo creo que sí hay un hábito más de acción política, de participación ciudadana. Al menos el norteamericano entiende lo que es la defensa de la democracia, la defensa de las libertades, y la idea de un gobierno que no te estorbe, que no se meta contigo, que te defienda, que cuide tu propiedad, tu libertad y que no te estorbe. Pero entendiendo que ese es el gringo, yo sí creo que puede ser un diferenciador, un debate. Y más teniendo en cuenta que Florida es uno de los estados, que definen elecciones, ¿eh? Sí. O sea, creo que son 4 estados que son los que definen elecciones en Estados Unidos y entre ellos Florida. Sí, recordemos que el esquema completo del colegio electoral no es de participación directa como en México y ya estamos preparando un siguiente programa con algunos amigos que dominan el tema internacional, pero sobre todo que creo que les va a dejar un buen sabor de boca de los invitados que vamos a tener más adelante para tratar el tema de las elecciones en Estados Unidos. Y pues ya nos está exigiendo que terminemos el programa, se nos fue rapidísimo y pues como siempre amigos, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Mi querido Octavio Catalán, muchas gracias por... siempre agradeciendo al público culto y conocedor que nos acompaña. Y una vez más a Margaret. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en La Disidencia. Muchas gracias por la invitación, un gusto de estar aquí con ustedes. Margaret ya creo que ya se va a hacer parte del equipo de cajón. Y pues bueno amigos, los esperamos la próxima semana en un programa más de La Disidencia y dejemos que hable la libertad. Muchas gracias.